Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación no de la unidad, ¿verdad? ¿Usted no le gusta? Sí, claro, de la unidad, de la Alternativa Democrática. De la Alternativa Democrática, Irán Gaviria. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Andrea. Gracias por esta oportunidad. Es muy interesante, sobre todo, observar lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional cuando usted solicita el derecho de palabra y pone en el tapete la necesidad de la discusión sobre la caída de los precios del petróleo. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente en la Asamblea Nacional cuando usted hace esta solicitud? Bueno, estamos en una situación muy delicada en la historia económica del país. Nuestra principal riqueza, que es el petróleo. Por cierto, este año 2014, el 31 de julio, se cumplieron 100 años de explotación comercial petrolera en Venezuela. El 31 de julio de 1914 aparecieron los pozos Sumac. Y hoy en día el petróleo significa el 95% de los ingresos de divisas del país. Y el petróleo está atravesando por una situación difícil. El pasado 27 de noviembre, hoy hace una semana, el miércoles pasado, hubo una reunión de la OPEP para revisar la caída de los precios. Venezuela llevó allí una propuesta, reducir la producción de los 12 países miembros de la OPEP. La producción de OPEP está hoy en 30 millones de barriles y se estima que hay un excedente de alrededor de 1.5 millones que influye en la caída de los precios petroleros. Y han caído. Hoy la cesta venezolana se estima que se está vendiendo en $60. Y el año 2013 y este año 2014 el precio estuvo por encima de $90. Es decir, nosotros vamos a tener una merma sustancial de ingresos en el año 2015. Y planteamos esto en la Asamblea Nacional con la mejor intención. Señores, Venezuela va a vivir en el 2015, y no porque seamos pájaros de mal agüero, una situación muy complicada. ¿Qué vamos a hacer todos en esta circunstancia? Porque en 2013, en Drina, todos los que nos están viendo, tuvimos precios, repito, entre 90 y $100. ¿Cuál fue el comportamiento 2013-2014? Y traigo las cifras para darle sustento a lo que voy a decir. La inflación en el 2013, con precios petroleros de $100 el barril, fue de 56.3%. La inflación en alimentos, 70%. La escasez el año pasado de productos fue del 22%. Este año, 28%. El déficit fiscal en el 2013, 16.9%. Este año, el déficit fiscal será 22%. Con precios petroleros a $100, en el 2013 la caída del Producto Interno Bruto fue de 3 puntos y en el 2014 se estima en 4 puntos. Adicionalmente, para terminar, las reservas internacionales están bajando. Hoy están en $22.000 millones. En los últimos 7 días venezolanos, nuestras reservas internacionales han caído en $1.500 millones. Y frente a esa perspectiva abordamos el 2015. Nos pareció responsable de nuestra parte que la Asamblea Nacional, que congrega el espectro político, debata estos temas. ¿Qué dijo el oficialismo? Aquí no hay crisis y los precios petroleros pueden caer y estamos blindados. Eso no es serio. Diputado, usted dice que en la Asamblea Nacional la respuesta fue aquí no hay crisis, pero vimos ayer, los venezolanos fuimos testigos de un conjunto de anuncios que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, que de alguna forma es asumir la responsabilidad sin tratar de ser profeta del desastre de lo que va a ocurrir en el 2015. El presidente de la República anunciaba una reducción de los gastos en un 20% de los gastos que considera improductivos, suntuarios e innecesarios. Y el espíritu de estos anuncios, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que es fortalecer las reservas internacionales y golpear el dólar paralelo. Ahora bien, haciendo un análisis de esta respuesta que tenemos por parte del Ejecutivo Nacional, ¿considera usted que esta respuesta va a tener un impacto positivo en la economía? Cuando hemos visto a distintos voceros y analistas económicos expresar que la reducción de los sueldos de los funcionarios que ocupan altos cargos no tendría un impacto por encima de 6 puntos en la economía nacional,
¿Piensa usted que esto es una respuesta que va a ser favorable? Yo haría dos acotaciones sobre la intervención del presidente de la República ayer. En primer lugar, es positivo que él le haya dicho a los venezolanos, a diferencia de lo que se nos dijo en la Asamblea Nacional, el presidente Maduro dijo sí, la caída de los precios petroleros va a significar que tengamos menos ingresos, él estima entre 35 y 40% en el 2015. Ya ese es un paso importante. En segundo lugar, el presidente anuncia unas medidas. Está bien, a nuestro juicio son medidas tímidas. Está agarrando el rábano por las hojas, buscando a Dios por los rincones. Las medidas que hay que tomar en el país, por ejemplo, el tema del SICAD, es ir a un tipo de cambio único, a una convergencia cambiaria. Mientras tengamos en Venezuela 4 tipos de cambio. Hay una distorsión de la economía. Exacto, y el bien más preciado es el dólar, porque si tú tienes un dólar a 6.30 o a 10 o a 50, que no es el valor real, los agentes económicos y todo el mundo busca hacerse de esa mercancía que es el dólar. Nosotros tenemos que ir en un plazo, eso no se decreta de la noche a la mañana, en un plazo y en un conjunto de medidas a un tipo de cambio único y competitivo. Reducción de la burocracia, por supuesto que hay que reducirla, empezando por PDVSA. 120.000 trabajadores en PDVSA y la industria petrolera ha venido declinando su producción, pero también en los ministerios. ¿Cuántos ministerios tenemos? ¿Cuántos viceministerios, despachos? Eso hay que hacerlo, pero hay que ir a cosas más drásticas. Si el petróleo cae, ¿por qué seguir vendiendo, casi regalando el petróleo a nuestros hermanos del Caribe? Ayer vimos que Venezuela, hay que corroborar eso, pero es lo que dicen las agencias noticiosas, vendió la deuda que República Dominicana tenía con nosotros por concepto petrolero a un 41% de su valor. 4.000 millones de dólares en los que perdimos más de 2.000 millones de dólares. Esa es la demostración de lo negativo que ha resultado para el país estos convenios a través de los cuales damos facilidades y regalamos. Si a República Dominicana le estamos colocando la deuda dominicana, que es un país que tiene una economía pequeña pero solvente, con un 41%, con un 59% de descuento, ¿cuándo vamos a recuperar la deuda con Cuba? Nunca. Los cubanos le quedaron debiendo a la Unión Soviética todo. Entonces, eso, hay que reducir la burocracia. Pero, señor presidente, en estas circunstancias del país, los regalos del petróleo hay que cortarlos, al mismo tiempo que hay que ir a un tipo de cambio único y competitivo. Luego los precios internos, la gasolina, se ha venido diciendo, nosotros estamos regalando la gasolina en el mercado interno con una pérdida para el fisco demasiado grande. Esas medidas, entre otras, hay que afrontarlas y luego orientarnos a la reactivación del aparato productivo. Nos agarra esta caída petrolera con un país altamente importador. 40.000 millones de dólares en importaciones en el 2013. Nosotros estamos gastando en DRINA y venezolanos alrededor de 70.000 millones de dólares al año en importaciones y pago de deuda. Y tenemos reservas de 22.000 millones de dólares. Es decir, el pulmón financiero de la República es para 3 meses. Es para 3 meses. Entonces, allí hay que hacer un reordenamiento de la economía y estimular el aparato productivo interno. Eso lo estamos planteando desde el ángulo de la alternativa democrática. ¿Con qué interés? Uno, que se le diga la verdad a los venezolanos. Y lo otro es, si el gobierno toma medidas para reorientar la economía, salvaguardar los intereses de los sectores más golpeados por la desigualdad social, aquí están las manos de la alternativa democrática para acompañar esas medidas, porque a nosotros no nos interesa crecer sobre la miseria de los venezolanos. No es cierto que en la medida que al gobierno le vaya mal y que al país le vaya mal, a la oposición le va bien. No, nosotros queremos ser un factor de alternativa porque nuestras propuestas son más convincentes, más viables que el socialismo del siglo XXI. Diputado, hay varios aspectos importantes en esa respuesta que usted nos da. Uno de ellos es que el Ejecutivo Nacional y los distintos voceros del gobierno han sido enfáticos en decir que esta situación de crisis no pondría en riesgo en ningún sentido la agenda social que adelanta el Ejecutivo Nacional. Desde la oposición, desde la alternativa democrática, como usted la denomina, ¿piensa que sería necesario hacer ajustes en la agenda social que lleva adelante el gobierno nacional? Lo vengo de señalar.
hay que tomar medidas de reordenamiento de la economía que tendrán impacto social. Aumentar el precio de la gasolina. No entremos en detalles sobre eso. Tendrá impacto en el transporte y en la inflación. Pero al lado de esa medida, dentro de un conjunto de medidas, hay que salvaguardar los intereses de los más golpeados, de los hogares más humildes, con medidas sociales. La principal medida social es la generación de empleos productivos, reactivar la economía interna, la agricultura, las empresas básicas, el turismo, entre otras, la infraestructura, la construcción, dando incentivos, seguridad jurídica, respetando el marco constitucional. Esa es la medida social más importante que los países toman. Ahora, al lado de ellos, por supuesto, hay que tomar otro tipo de medidas para sectores específicos, subsidios en determinados alimentos, mejoramiento de los servicios hospitalarios y de educación. Ahora, ¿eso conlleva a qué? A una agenda económica, política y social en la cual todos los venezolanos rememos en la misma dirección. Si el gobierno se niega, como lo ha hecho hasta ahora, a reconocer la dimensión, la gravedad de la crisis, si el gobierno insiste en negarse al diálogo, es decir, a no reconocer a la otra mitad política del país, a negarse al diálogo económico con Fedecámara, con los trabajadores, con los empresarios, con los agricultores, a seguir persiguiendo a los medios de comunicación, a seguir acosando, a seguir descalificando e inhabilitando a diputados como Richard Mardo, Juan Carlos Caldera, amenazar a María Corina Machado, no estamos creando las condiciones para ese diálogo político, social y económico que requiere el país. Y nuestro llamado desesperado, Endrina, porque la situación del país es muy delicada y va a ser peor en el 2015 porque dependemos del petróleo y el petróleo se está viniendo al suelo en sus precios. Ojalá se detenga allí, ojalá rebote, nadie lo desea, pero hay una realidad concreta. La cesta venezolana se está vendiendo a $60. Si el gobierno no abre los ojos y abre las manos y abre las puertas a un entendimiento nacional, la crisis política y social se va a avivar y nosotros no estamos interesados en eso. La Alternativa Democrática está interesada en acceder al poder porque esa mayoría que hoy reflejan las encuestas a nuestro favor se traduzca en votos, en diputados y en una propuesta que sea incluyente. No llegaremos al poder para practicar la exclusión, el acoso, el no reconocimiento que hemos vivido en estos 15 años. Acerca del anuncio que hacía también el presidente de la República el día de ayer, estaba entre líneas también la creación de una instancia para las exportaciones. ¿Qué opinión le merece a usted la creación de esta instancia? Es tiempo. 100 años de explotación petrolera. Este año, 2014. Y el petróleo todavía significa el 95% de las divisas del país. No hemos sembrado el petróleo. Como lo dijeron en su momento, en los años 30, Arturo Uslar y Alberto Adrián. El aparato productivo está postrado. Agricultura, que es un tema que me es muy familiar. Nosotros podemos exportar arroz, nosotros podemos exportar café. De hecho, lo llegamos a hacer hasta hace pocos años. Pero si no hay para los productores de arroz un precio razonable, para los procesadores agroindustriales, respeto a la propiedad, cese de las confiscaciones, abastecimiento de insumos, no podremos exportarlo. Entonces sí, necesitamos exportar más arroz, más café, más hierro, más aluminio, atraer inversiones, pero eso requiere un ambiente político, un clima político de sosiego y un gran acuerdo nacional. Estamos a tiempo, porque la crisis es severa y se nos avecina, para aprovechar esta circunstancia, para que la crisis por la caída de los precios petroleros pueda llamar la atención del liderazgo político, económico, religioso, de los medios de comunicación, para un gran acuerdo nacional y ver al país a 20, 30 años, un país diversificado, un país generador de empleo, con servicios que funcionen, con respeto a las instituciones que sean estas poderosas. Ese es el país que todos los venezolanos estamos soñando. El llamado ¿Cuál es el primer paso para que suceda ese acuerdo nacional? Diálogo, reconocimiento del otro, respeto. Si nosotros queremos ser un país exportador, que el gobierno en concreto le diga a los productores de arroz de Acarigua,
de Barinas, de Cojedes, de Guárico. Mire, señores, estamos produciendo 975.000 toneladas de arroz. El consumo interno es 1.100.000. ¿Podemos producir 1.500.000? Sí. Vamos a hacerlo, vamos a remangarnos la manga y vamos a trabajar en el arroz, en el café. ¿Qué está pasando con las empresas de Guayana? ¿Por qué la producción de hierro, de aluminio se ha caído? Eso es lo que requiere, esos son los pasos que hay que dar. Diálogo, respeto y un plan nacional. Y para eso, la Alternativa Democrática pone las manos, no al gobierno, al país. Porque esta crisis es severa, pero la podemos superar si hay diálogo y entendimiento. Y las crisis son las oportunidades para que salga la mejor o la peor versión de nosotros. Vamos a apostar porque salga la mejor parte. Por supuesto. Le damos las gracias al diputado Irán Gaviria, diputado ante la Asamblea Nacional, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias.